Sí. Ay, no. Hoy es cierto, hoy que alguien andaba sacando la basura, ¿verdad? Chanfle, 11:06. Está mal sí, está mal ¿cómo se llama? El, el reloj de allá, ¿no? Ay, le vamos a tener que contar allá. Ah, sí, el reloj de allá sí, está mal. Cuando menos 5 menos, ¿no? Yo checo el celular. Sí, sí, yo no estoy mirando ese reloj y me come, pues, me quita 5 minutos. Itson, química de las 11. Ya está, ya empezaron. Muy bien. Buenos días, jóvenes. Buen día, profe. Buenos días, profe. Buenos días, maestro. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Aquí nomás. Muy bien, me da gusto, qué bueno. ¿Cómo van con sus clases? ¿Cuántas semanas llevamos? Esta es la tercera, la segunda. ¿No es la segunda, no? La segunda semana. La tercera, maestro, esta. La tercera. ¿Entramos el qué? ¿25? Sí, maestro. Ah, correcto. 11 semanas y ya. Sí, ya la tercera, es cierto. Muy bien, pues ya encarrilados, ¿no? Con las clases, a este nuevo esquema al que hay que acostumbrarnos porque ya nunca volveremos nuevamente, al menos en los próximos 5 años, a la normalidad que teníamos. Quizá dentro de unos 5 años ya andemos, cuando ya se haya normalizado el virus y ¿cómo se llama? La inmunidad de rebaño sea efectiva. Pero van a pasar cuando menos 5 años. Para ir a la escuela presencial, profe. Para volver a la normalidad 100% como estábamos, es como unos 5 años, para ya estar como estábamos antes. Poco a poco iremos regresando a esa normalidad, pero pues va a tardar. Por ejemplo, si regresáramos el próximo año, el próximo semestre, si regresáramos a la presencialidad, no va a ser a como estábamos antes, ¿no? Deberán ser grupos pequeños, 2 clases presenciales y 2 virtuales, o una presencial y las otras 2 seguirán siendo virtuales, de tal modo que haya el menor contacto posible y se cuide siempre la distancia y todo eso. Pues entonces, y así tendremos que trabajar. No piensen que si el otro semestre regresamos a la presencialidad, estaríamos todos en clase, en grupo, ¿no? No, eso no lo vamos a ver. Yo creo que ni siquiera el otro año, ¿no? No, va a ser un regreso muy lento, sobre todo porque ya estamos prácticamente a mediados de febrero. ¿Y en qué ha cambiado la situación con respecto a hace 6 meses? En nada, al contrario, estamos peor que hace 6 meses, que fue cuando según esto era el pico más fuerte de la pandemia. Ahorita, ¿qué es lo que ha cambiado? Nada, jóvenes. Los hospitales están saturados, la mortalidad es cada vez más grande, los contagios cada vez más grandes. Estamos en rojo disfrazado aquí en Sonora, ¿no? Por la cuestión de económica, de que no quieren ponerlo en rojo para no detener la economía. Pero sabemos que estamos en rojo con el número de contagios que hay todos los días. Y ya estamos en febrero. Vacunas, olvídense las vacunas. Eso es puro engaño del gobierno, puro rollo. Al ritmo que vamos con la vacunación, tendrán que pasar 30 años para que nos vacunen, ¿verdad? Para que estemos vacunados todos. Duraríamos 30 años vacunando. O sea, no hay un esquema de vacunación que diga que realmente dentro de 3 meses todo el mundo va a estar vacunado y que podemos salir ya con más confianza. Pues a los doctores ya los vacunaron, profe. Pues nada más, mira, y están esperando la segunda vacuna para que sea efectiva y no hay para cuando llegue. Ya están en 20 y tantos días que los vacunaron, casi 30. Es primero la gente importante y luego los que sobrevivan, Luego vacuna. sobrevivamos, así es. Esta es una realidad. En 10 días se pierde la inmunidad que hubo con la primera vacuna. ¿Y qué dice ahorita el sistema de salud? No tienen ni idea de cuándo van a llegar las vacunas, ¿no? Dicen que no. Selección natural, profe. Es selección natural. Exactamente. Desgraciadamente. Profe, ¿y cómo creen que vamos a volver a clases si, o sea, no vamos a estar vacunados? Por eso no vamos a regresar a clases. Aunque los laboratorios sean presenciales. Sí. Con él.
Sí, o sea, va a ser algo O muy, sea que nos vamos a graduar en línea. pues miren, El diploma por Google Drive. y todo, ahorita estamos nosotros organizando jornadas ambientales virtuales completamente. Estamos participando en congresos a nivel internacional, virtuales completamente. O sea, estamos entrando en un esquema de trabajo en el cual pues ya nos estamos adaptando por una u otra manera, porque el volver a la normalidad está muy complicado, muy complicado por la situación tan grande que hay de mortalidad, ¿no? En mi familia, pues hay 2 fallecidos por que el mes de noviembre pasado hubo un problema de COVID en la familia y fallecieron dos personas de la familia. Así que a mí ya me tocó ver morir a gente por problemas de pulmonía, ¿no? Respiratorio, y es horrible eso. Entonces ahí yo me concienticé un poquito de que realmente esto no es mentira, es una realidad, ¿no? Ver morir a tus familiares ahogándose porque no pueden respirar. Es horrible, ¿no? Entonces yo estoy muy consciente. Lástima de la gente que no está consciente de esto porque no lo ha vivido. Esperemos si no lo tengan que vivir, ¿no? Cuando veo a tanta gente indiferente ante esta situación, salgo a la calle por lo que sea necesario y veo a la gente que no se cubre, que le vale cacahuate. Entonces esperemos si no lo tengan que vivir en carne propia, ¿no? Pero es un Profe, y dicen que las secuelas también son malas, ¿no? Que te dejan. son horribles las secuelas, son Sí, horribles. ¿verdad? Sí, la gente que está sobreviviendo a esta situación, ya su vida ya nunca va a ser lo mismo, ¿no? Yo tengo familiares que también, 2 fallecieron, pero otros también les pegó y sobrevivieron. Y tienen problemas que quedaron con los pulmones dañados, tienen problemas de dolor de cabeza, les dan mareos, y ya tiene meses que les pegó el COVID. Y los La doctores, presión se le sube. sí, Sí, la sobre presión. todo el daño cerebral a futuro, ¿no? Muchos jóvenes que les ha pegado ahorita el COVID y que dicen, ah, pues a mí me pegó, pero pues nada más tuve una tosecita. No creas que fue una tosecita nada más. El daño que te deja en tu organismo lo vas a ver reflejado dentro de unos 15, 20 años. Cuando llegues a la vejez, llegues a la madurez, empezarás a tener problemas de cefaleas, de inflamación de cerebro, de Alzheimer, de Parkinson, de todas esas enfermedades, porque tu cerebro se inflama y se daña. Y sabemos que el cerebro, las células del cerebro no se regeneran, ¿sí? O sea, no se recuperan, el daño queda ahí. Entonces no lo sientes ahorita porque están jóvenes y creen que siempre va a ser así, pero esperemos a que Aparte de la ignorancia, profe, la verdad. la ignorancia y la ignorancia y la indiferencia también, porque hay muchos Sí. no les importa, o sea, es increíble, ¿verdad? Por eso luego hay memes por ahí que dicen, como especie merecemos extinguirnos, de veras que merecemos extinguirnos porque hay tanta indiferencia y tanta falta de empatía hacia los demás, ¿no? Entonces, vayámonos acostumbrándonos. El próximo semestre estaremos trabajando, yo creo que, si no igual, acá en ITESCA ya nos dijeron que el otro semestre, lo más seguro ya, cuando dicen eso, es que va a ser también virtual, el semestre agosto-diciembre. Entonces, eso va a pasar con todas las universidades. Y los que regresen con algo, a lo mejor regresan con laboratorios, con mucho control. Profesor, ¿Sí? Sí, dime, Estefanía. con los laboratorios, ¿qué nos recomienda usted? Pues mira, en Ipson es el único, la única universidad en donde pues no se están impartiendo laboratorios o quedó opcional, ¿verdad? El tomar laboratorio o no tomarlo. ¿Por qué? Porque como no se ve una solución a corto plazo, en las demás universidades pues estamos trabajando con laboratorios, aunque sea a distancia, ¿verdad? A mí me toca ir a laboratorio, grabo las prácticas de laboratorio con apoyo ahí de personas, estudiantes, y les proyecto la práctica a los muchachos para que vean cómo se hace todo y hacemos la práctica como si estuviéramos ahí, pero sin hacerlo ellos, pues, tratando de alguna forma de que aprendan un poco de cómo se hace el proceso. ¿Para qué? Pues para que no se atrasen tanto, porque a corto plazo está complicado. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? De que cuando tengan opción de llevar laboratorios, aunque sea virtuales, llévenlos, no importa. Aprendan lo mucho o lo poco que se pueda. Ya después habrá oportunidad de hacer las cosas y de aprender a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo se hacen, ¿no? Ya es más fácil después hacer algún curso de remediación, de laboratorio, y que ustedes vayan al laboratorio y que ya puedan tomar las sustancias y manejar los compuestos y los equipos. Pero si sigue esto así,
yo les recomiendo que tomen laboratorio. Llévenlo, no le hace que sea visual. De eso a nada. Y la cuestión de irse atrasando, pues al final de cuentas, pues ahí los va a traer con eso de que no han cursado los laboratorios, ¿no? Sáquenlos, ya después se actualizan. Es más fácil después actualizarse un poco con la cuestión de laboratorios. ¿Por qué? Porque no se ve que esto vaya a mejorar en el corto plazo, ¿no? Ya vamos casi a la mitad del semestre, febrero. Marzo, vienen las vacaciones de marzo y abril, 15 días, regresamos nomás 2, 3 semanas y se acabó el semestre, ¿verdad? Ya se acabó. ¿Y cómo vamos a estar en cuestión de pandemia? Si no igual, peor. Si no igual, peor, ¿no? Entonces, tómenlos. No pasa nada. Yo en virtualidad he impartido laboratorio muy de bien, química, muchas gracias. química analítica, estoy impartiendo laboratorio, química inorgánica impartí laboratorio, mecánica de fluidos impartí laboratorio el semestre pasado. O sea, la cuestión es aprender, ¿no? Ya después aprenderemos a hacer las cosas. Ya habrá tiempo. Muy bien. Entonces, pues vamos a pasar lista. Profe, Mándeme. un compañero, Raúl Morales, le está fallando su internet. Raúl Morales. Raúl va Torres. Sí, Ok. creo que sí. Ok, aquí lo considero. Aganza. Ávila. Presente. Barba. Presente. Barreras. Presente. Caro. Presente. Castañeda. Presente. Figueroa. Presente. Flores Cota. Presente. Flores Murrieta. Flores Vargas. Presente. Fragoso. Presente. González. Presente. López Rojo. López Sayas. Presente. Millán. Profe, me mencionó López Rojo. Claro, López Rojo, Jennifer, ok. Ah, No, no escuché. Gracias. no, sí, no te apures. López Sayas, Millán Zavala. Monreal Valenzuela. Presente. Morales, que parece que está fallando el internet ahí. Navarro Zazueta, no está entrando. Presente. Sí, Navarro. Hoy entré. Ah, perfecto. ¿Te acabas de inscribir o no habías asistido? La verdad es que tuve una serie de problemas muy Complejos. complejos, pero ahora sí voy a entrar con regularidad. Ok, correcto. Está bien, perfecto. Ochoa. Olea. Parra. Lea presente. Ok. Presente, Parra presente. Rábago Astorga. Presente. Rábago Rodríguez. Ramírez Berreyesa. Presente. Muy bien. Romero Chávez. Presente. Sandoval Melendres. Presente. Soto Quintero. Presente. Panori. Presente, profe. Ok. Terán. Presente. Torres. Torres Reyes. Presente. Zazueta Osuna. Presente. Y Torres Gutiérrez. Ahora sí, presente. Muy bien. El otro Torres Reyes, Adrián. Aquí estoy. Ah, perfecto. Están los dos Torres. Muy bien. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro tema. Estamos trabajando ahorita, sabemos, con concentración, ¿verdad? Con la parte final de esta unidad de competencias, una unidad de competencia corta, antes de entrar a equilibrio químico. La otra semana vamos a estar entrando a equilibrio químico. Y hoy vamos a trabajar con concentración. Ya estuvimos resolviendo un problemita, creo, de concentración molar. Tendríamos que calcular todavía normalidad y porcentajes en peso, volumen y partes por millón, para recordar bien las formas de expresar la concentración. Entonces, vamos a continuar con este tema. ¿Quién es toronja, güey? Lupis. Hey, Micrófono.
dígale que sí, profe. Sí, le voy a decir que sí. No, Yo todos sí queremos, quiero. todos queremos También, toronja, ¿no? también. Toronja. Ahora nos va a tener que dar a todos porque ya Que ofreció. rolen, que rolen. Sí. Está curioso. Anda antojando ahí. Ok. Voy a compartirles. Resolvimos este problemita, ¿verdad? De calcular la concentración. Bueno, ¿cuántos gramos de dicromato se necesitaban? Ese fue el último problemita que hicimos. Esta es molaridad, ¿no? Calculamos los moles por litro de solución y lo ajustamos a 0.25 litros. Y ya nos quedó los gramos. No recuerdo cuánto daba, pero ya lo habíamos calculado, ¿no? Daba 158.76. Ok, 158. Me voy a anotar el resultado aquí por si después lo necesito. 158.6 gramos. ¿Sí? Entonces comentamos que podemos calcular o la concentración cuando nos da los datos de masa y el volumen que requiere que elaboremos o fabriquemos de esa solución. O podemos calcular cualquier otro dato como la masa a partir de la concentración. Siempre nos tiene que dar los dos datos, ¿no? Y aplicamos las mismas dos ecuaciones. La de concentración molar, que es moles por litro, y la otra ecuación que también estuvimos platicando de los moles, ¿no? El concepto de molaridad, que es un paquete de reacción, ¿sí? Para que me garantice que siempre tenga las partículas que yo necesite para reaccionar en mi reactor, en mi proceso químico. No podemos usar masa común y ya lo platicamos por qué razón, ¿no? Porque las moléculas son de tamaños diferentes y pues siempre tengo números diferentes de partículas en la misma cantidad de masa común, ¿sí? La única forma de que tuviéramos la misma cantidad de partículas en dos masas comunes iguales es que los dos compuestos fueran exactamente idénticos. Y eso pues está en chino, ¿no? Entonces siempre tenemos una diferencia. Entonces, platicamos de normalidad. La otra forma química. Recuerden que hay dos formas de expresar la concentración o de calcular una concentración química, que es molaridad y normalidad, como las dos formas más comunes. La molaridad, pues para la mayoría de los compuestos, ácidos, bases, sales, y la normalidad también, aunque la normalidad se utiliza más para cuestiones de compuestos sólidos, ¿no? Las sales, por ejemplo, ¿no? O en los procesos de óxido-reducción y eso, la normalidad. Y la normalidad, comentamos que se define como los equivalentes de soluto entre el volumen de la solución, también expresado en litros, igual que la molaridad. Entonces, para calcular el equivalente de soluto, pues hay que partir del número de equivalentes, en donde un equivalente es esa partícula o esa cantidad de sustancia que puede reaccionar o que se solubiliza o que se disocia. Cuando puede reaccionar se une, ¿no? Y cuando ya está unido se rompe en la misma proporción. Si se unieron un cloro y un sodio para formar un compuesto, cuando se disocian en solución, porque recuerden que estamos trabajando con soluciones, y en las soluciones pues siempre están ionizados los compuestos. Eso lo vamos a analizar bien en equilibrio químico. Pero siempre están ionizados, se rompen los enlaces y se quedan ionizados todas las especies químicas. Entonces, si necesito cierta cantidad de energía para unirse, la misma cantidad de energía que desprende cuando se rompe. Entonces, es lo mismo. Entonces, este número de partículas que se disocian es el número de equivalentes, ¿sí? El número de valencia cuando es una sal, o el número de iones hidróneos si es un ácido, o el número de oxidrilos o hidróxidos cuando es una base. Entonces, ¿sí? Y vamos a platicar bien qué es eso, ¿no? Aquí a continuación. Entonces, normalidad, equivalentes entre volumen de solución. Y ahorita vamos a ver cómo calculo ese equivalente. El peso equivalente de un ácido que necesito para calcular el equivalente, dice, es aquella fracción que contiene o que puede suministrar para la reacción un ion hidrógeno, un protón,
Y esto es para los ácidos. Pues, ¿qué significa aquí? Que yo puedo hacer soluciones. Para la molaridad no hay ninguna restricción, ¿no? Chequen, ¿verdad? No, molaridad es número de moles entre el volumen de las soluciones, pues son litros. Y no nos interesa si es un ácido, si es una base, si es una sal. ¿Por qué? Porque yo lo único que necesito conocer es la masa de esa sal, de ese ácido, de ese hidróxido, su peso molecular y listo. Calculo los moles y lo divido entre el volumen que voy a preparar en litros y ya. En la normalidad no. En la normalidad sí hay unas condiciones en función de si son ácidos, si son bases o si son sales. ¿Okay? Cuando es un ácido, todos los ácidos recuerdan su nomenclatura de química básica, que el programa de química básica de su carrera pues tiene una unidad de competencia ahí muy fuerte, en donde ven todos los compuestos y luego ven su nomenclatura y ven cómo se forman, ¿sí? Que si los óxidos, empiezan con los óxidos, ¿recuerdan? Los óxidos, óxidos ácidos, óxidos básicos. Los óxidos ácidos pues forman los oxiácidos, los óxidos básicos forman los hidróxidos y así, ¿no? Se van formando los compuestos. Después formamos las sales con los aniones de los oxiácidos cuando reaccionan con los metales. Y ahí se entretuvieron mucho estudiando la nomenclatura. Entonces nosotros vamos a platicar aquí de los ácidos. Recuerden cuando definieron los ácidos en esa química. Un ácido es aquella sustancia que cuando se disocia o cuando se forma, igual, contiene o dona hidrógenos. Entonces, esos son los hidrácidos, ¿no? Los oxiácidos que tengan, por ejemplo, el H2SO4 es un oxiácido, ¿no? El ácido sulfúrico. Y un hidrácido es el ácido clorhídrico, HCl. Chequen que no tiene oxígeno, por eso no es un oxiácido, es un hidrácido. Pero todos tienen hidrógeno. Y cuando se agregan en solución, si yo agarro un poquito de ácido sulfúrico del frasco y lo pongo en agua, en un matracito y le echo agua para hacer una solución, lo que se está desprendiendo es un hidrógeno o dos hidrógenos los que tenga el ácido. Si es ácido sulfúrico, pues son dos. Si es ácido clorhídrico, es uno, ¿sí? Recuerden que la fórmula del ácido clorhídrico es HCl. Y del otro es H2SO4, el ion sulfato unido a dos iones hidrógeno. Entonces, ese es un ácido, es aquel que dona hidrógenos. Vamos a conocer los hidrógenos como protones, porque sabemos que también que todos los elementos químicos y también los radicales o los oxianiones o los aniones, cuando se ionizan, pues pierden electrones, ¿sí? Por eso es que quedan como iones. Si pierde electrón, pues queda como un catión. Si gana electrones, pues queda como un anión. Entonces, pero siempre quedan ionizados, positivos y negativos. El protón o el hidrógeno, cuando se disocia, no tiene su hidrógeno, ¿no? Tiene el puro núcleo. Y el núcleo del hidrógeno es precisamente un protón, porque su átomo es un protón y un electrón que gira alrededor del átomo. Si se va el electrón, porque recuerden que el electrón es la única partícula de nuestros átomos que puede entrar y salir, o lo puede compartir, o lo puede ceder, el átomo. El núcleo no, el núcleo nunca se modifica, ¿no? En las reacciones químicas normales, nunca. Nunca deja de ser la sustancia que es. Entonces, el hidrógeno, pues queda su protoncito ahí. Y por eso cuando hablamos de ácido, decimos que dona protones, ¿sí? O sea, hidrógenos ionizados. Entonces, el número de protones que dona la sustancia, el ácido, a eso se le denomina número de equivalentes, que es este que está aquí, número de protones. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que determinar para calcular el peso equivalente de un ácido es el número de equivalentes que dona la sustancia. Ya después, con el peso molecular y el número de equivalentes, calculamos el peso equivalente del ácido, que después lo vamos a necesitar para calcular los equivalentes. Ahorita vamos a ver que se oye medio enredoso por tanto equivalente, pero es muy sencilla la metodología. Entonces, lo único que tenemos que ubicar es cuál es el número de equivalentes. Para los ácidos y tenemos para las bases. Las bases, recuerden también cuando vieron su química básica,
Una base, ¿qué es una base? ¿Cómo se define una base? En lo que tomo agua. ¿Cómo se define una base? Así como un ácido se define como aquella sustancia que dona protones. Y sabemos también, ¿no? Tiene otras propiedades, ¿no? Las sustancias son ácidas con pH menor de 7 y otras características. ¿Y una base? Los recibe. Bueno, en una reacción química sí. Esa reacción se llama reacción de neutralización. Si un ácido cede y reacciona con una base, pues la base recibe y se neutraliza. Y esas son reacciones de neutralización que siempre forman una sal y el agua, ¿no? Como residuos o como compuestos de esa reacción. Pero si está solito el hidróxido, por ejemplo, un ejemplo de un ácido, un ejemplo de una base. ¿Quién me da un ejemplo de una base? El jabón de los trastes. Qué curioso, ¿no? Sí, cierto. De hecho, es un nombre común. ¿Recuerdan cuando vieron la nomenclatura que había nomenclatura sistemática y la nomenclatura común o vulgar o tradicional? ¿Cierto? La sosa es su nombre vulgar, tradicional de ese compuesto. ¿Y la sosa de qué está formada? El jabón, pues. ¿De qué está formado? ¿Cuál es su compuesto principal? El OH. Correcto, una sustancia. Es un hidróxido, OH, y comúnmente es el hidróxido de sodio, el NaOH, y esa es una base, que es el compuesto principal de los jabones, ¿no? Por eso le llaman sosa. El hidróxido de sodio se denomina sosa. Y también se utiliza como un ingrediente activo no en concentraciones muy altas, ¿no? Porque recuerden que todos los hidróxidos pues son agresivos. Incluso los hidróxidos son más agresivos que los ácidos. Por dar un mal ejemplo, ¿no? Cuando recuerdan aquel que desaparecía los cuerpos, metiéndolos decían en ácido, que lo metieron a la cárcel porque era el que desaparecía los cuerpos. Y decían, no, es que los meten ácido. Y no era ácido, era hidróxido de sodio, era sosa concentrada. Es todavía más agresiva para desintegrar la materia orgánica que un ácido. Entonces, en los jabones viene pues una baja concentración, nada más para que haga su trabajo ahí de saponificación y que podamos absorber las moléculas de grasa, ¿no? Es como actúa el jabón. Entonces el hidróxido de sodio es una base y chequen que su molécula pues efectivamente tiene OHs. Es el grupo funcional hidróxido que le da las propiedades básicas a estos compuestos. Y hay muchos, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de plomo. Recuerden que se puede unir a cualquier metal o metal alcalino o alcalino térreo, ¿no? Todos los que sean cationes, porque el OH es negativo. Mientras que el H es positivo, el OH es negativo. Por eso su compañera ahí comentó que si los podía recibir, ¿no? Como uno es positivo y otro es negativo, pues se neutralizan. Entonces, el hidróxido de sodio donaría un OH. El número equivalente sería 1. ¿Sí? El ácido sulfúrico, volviendo, H2SO4, el número equivalente es 2, porque dona 2 protones. ¿Sí? Depende de cuántos H. Así de simple, ¿no? Y por último tenemos las sales. Las sales, recuerden cuando vieron sales, que es uno de los últimos compuestos que revisan en esa unidad de competencia. Y las sales pues se forman con los oxianiones y algún metal, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de sodio. El sulfato es el oxianión del ácido sulfúrico y puede reaccionar con cualquier otro catión, por ejemplo el sodio, y formar sulfato de sodio. Y esa es una sal, ¿sí? Llaman oxisales porque vienen de un oxiácido. Aunque también hay sales aloideas, ¿no? Que no tienen oxígeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas siempre se forman con los halógenos y un catión, por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloro es el halógeno, el negativo, y se une al sodio y forma una sal, que es la sal de mesa, la sal común. Y también es una sal aloidea se llama. Entonces, para estos compuestos que ni tienen H ni tienen OH, su número de valencia de ese compuesto es el que me dice cuántas unidades de reacción voy a tener, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cloruro de sodio
¿Con qué valencia trabaja el sodio en el cloruro de sodio? ¿Cuál es su número de oxidación o su valencia? 1. 1, más 1. El sodio, y por lo tanto, como todas las moléculas en la naturaleza son neutras, siempre se une un positivo con un negativo, todo es estable en la naturaleza. El cloro pues tiene que tener menos 1, para que menos 1 más 1, la sal es un compuesto neutro. Todos tienen que ser neutros, hablando de sus cargas, ¿no? Entonces, pues ahí el número de valencia es 1, número equivalente es 1. Quiere decir que cuando se disocia, se forma un sodio y se forma un cloro, ¿ok? Entonces, de esta forma encontramos ese número de equivalentes, que es el punto interesante. Ya con ese dato, lo demás es conocer su peso molecular y después conocer la masa de ese compuesto que estoy queriendo solubilizar o formar una solución, y ya calculo la normalidad. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la normalidad. Un ejemplo aquí dice calcule la normalidad. Vamos a poner las ecuaciones ya bien definidas, ¿no? Profe, ¿puede regresar tantito la diapositiva, por favor? ¿Sí? ¿En esta? Sí, Ok. ya le tomé foto, gracias. Ok. Y dice, Pero una pregunta. dime. ¿Las diapositivas no están en el curso, en el libro virtual o en el Drive o algo así? Tengo una nota ahí. Tengo una nota aquí de la clase anterior, no sé si fue en este grupo, que me pidieron que subiera la presentación ahí virtual, no, ahí la voy a poner en plataforma. Esta ya está completa para todo para toda esta unidad de competencia. Ya la voy a subir, ya la completé. Y para que vayan estudiando, la vayan tomando para estudio. Sí, ya está completa, ya la voy a subir. Al rato la subo ahí. Ahí va a estar en mi virtual como una liga, ¿no? En la parte inicial de la plataforma. Ahí va a estar. Creo que dice la liga, ya está ahí, dice presentaciones de clase. Y ahí le das clic y ahí van a estar las presentaciones de las clases. Ok, gracias. Aparte también de las grabaciones, ¿no? De las clases grabadas, también hay una liga de YouTube ahí. Ok, muy bien, entonces, pues vamos calculando la concentración de esta. Normalidad, dice 950 gramos de hidróxido de sodio en 450 mililitros de solución. Entonces voy a pasar al pizarrón para resolverlo ahí, ¿no? Ya quede el proceso estandarizado como es. Aunque ya se acuerdan muchos de ustedes, ¿no? Creo que esto lo calcularon en su química básica. Deben haberlo calculado. Entonces, vamos para allá. Ahí está. Y se ve clarito. Bien, el problema dice calcule la normalidad de una solución acuosa vamos a solubilizar 9.5 gramos de hidróxido de sodio en 450 mililitros de solución. 9.5 gramos en 450 mililitros de solución. Muy bien. Hidróxido de sodio, NaOH, y es una masa. Bueno, siempre me gusta hacer el matracito aforado, ¿no? Recuerden que siempre usamos matraces aforados para preparar soluciones. Este matracito, vamos a suponer que es de 450 mililitros. De hecho, pues, yo he visto de 50, de 25, de 100, 250, 500. Pero pues vamos a suponer que es de 450 mililitros. Y vamos a agregar hidróxido de sodio, una masa de 9.5 gramos. Y queremos la concentración normal.
Entonces sabemos que la concentración normal es igual al número de equivalentes entre litro de solución. Y no es por un litro, ¿no? Es por el volumen expresado en litros. Sabemos que puede ser medio litro, 100 mililitros, 0.1 litro, etc. Entonces, lo primero que necesitamos definir es el número de equivalentes. Que ya dijimos que era esa unidad de reacción que cede cada sustancia cuando se ioniza en solución. Entonces, este compuesto, voy a poner aquí su reacción de disolución, NaOH. ¿Qué pasa con él cuando lo ponemos en contacto de agua? Pues se va a ionizar. Na positivo más 1 más cloro negativo. Profe, me dice la fórmula, es que no la alcanzo a ver. Es NaOH. No, la fórmula para... Equivalente. Sí, equivalente entre... Déjenme pongo la otra menos intensa. A ver. Abajo, no alcanzo a distinguir las letras. Volumen, litro de solución. Ok. ¿Sí? ¿El volumen cuál es, profe? Voy a poner aquí entre volumen, y esto es igual a equivalente, y este volumen expresado en litro. Y sabemos que es solución, ¿verdad? También ya definimos eso, ¿no? Lo pongo, pero pues ya no sería necesario ponerlo, ¿no? Es que ahí queda exactamente el foco, ¿eh? Entre litro de solución, entre el volumen de la solución expresado en litros. Ok, entonces, es importante siempre tener la reacción de disociación, sobre todo para cuando estemos en equilibrio químico. Esto es un caballito de batalla, ¿no? Cómo se disocia el compuesto en sus iones, siempre. Entonces, aquí observamos que se forma 1, tanto como cloro como sodio, por lo tanto el número de equivalentes es igual a 1. Ya podemos calcular entonces el peso equivalente. El peso de un equivalente va a ser igual al peso molecular entre el número de equivalentes. Entonces, chequen cómo decimos de toda la sustancia que tiene un peso molecular definido, cuántas unidades de reacción voy a tener. Es lo que pasa aquí. Si es 1, pues voy a tener el mismo número del peso molecular. Si fueran 2, tendría la mitad, porque sería entre 2, ¿sí? Es lo que pasa aquí. ¿Cuánto pesa un equivalente? Entonces, el peso molecular del hidróxido de sodio, ¿cuánto es? 23 más 40. Chequenlo, pero creo que es 40. Sí, 39.98. Ok, bien. Gramo por mol. ¿Sí? Recuerden que el peso molecular le podemos dar las unidades que a nosotros nos sea convenientes. ¿Peso molecular de cuál, profe? El hidróxido de sodio. Todo esto es para el compuesto que estamos solubilizando. Un equivalente por mol. Fíjense qué unidades le puse al número de equivalentes. Esas son las unidades que tiene, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un equivalente. ¿Con respecto de qué? Con respecto de una molécula o de un mol. Es lo mismo, ¿no? Puede ser una molécula, puede ser un mol. Proporcionalmente representan una unidad de reacción química. ¿Sí? Entonces, por mol, cancelamos unidades, mol entre mol, y estos, ¿qué unidades vamos a tener? Gramo por equivalente. Chequen que es 40. Entonces, chequen que las unidades son exactamente lo que andamos buscando. El peso de un equivalente, ¿cuánto pesa? Pesa 40 gramos por cada equivalente.
¿Ok? Entonces, ya puedo calcular los equivalentes. Esta es la ecuación, pues voy a poner la ecuación 1, esta es la ecuación 2, ¿verdad? A partir del número equivalente. Ahora ya puedo calcular el equivalente, que es la masa del soluto entre el peso equivalente. Conozco la masa. Esta es mi otra ecuación. Entonces primero definimos esto, después calculamos el peso equivalente, después calculamos el equivalente y al último vamos a calcular la concentración. ¿Okay? El equivalente es masa 9.5 gramos entre el dato calculado de 40 gramos por equivalente. Checamos unidades. Siempre es importante, cuando apliquen una ecuación, la que sea, analizar las unidades, porque eso me dice si voy bien, ¿no? Si hice algún despeje bien, o si estoy sustituyendo los datos correctos, o si las unidades que estoy usando son compatibles, que no tengan peras y manzanas. Y ya de esta forma garantizamos que el resultado, o lo que estamos haciendo, es correcto, ¿no? Analizo las unidades, cancelo gramos con gramos, queda equivalentes. Que es exactamente lo que estoy calculando. Quiero saber los equivalentes. Aquí están, equivalentes. 9.5 entre 40. 0.2375. Ok, 0.2375. Equivalente. Esta es la cantidad de sustancia que está reaccionando. Cuando digo reacción, no significa que es una reacción acá que está obteniendo productos, ¿no? La disociación, esa reacción que está ahí de NaOH, también es una reacción, la disociación. Se llaman reacciones de solubilidad o reacciones de disociación. Esta. Porque también solubilizarse es una reacción. Entonces ya puedo aplicar mi cuarta ecuación. Concentración, por lo tanto, concentración va a ser igual a equivalente entre el volumen de la solución expresado en litros. Equivalente es 0.2375 equivalentes entre el volumen de la solución. ¿Cuánto voy a preparar? 0.450 o 0.45 litros. Es 0.5277. Ok, 0.5277. Equivalente por litro. Aquí están las unidades. Equivalentes por litro. Eso es la concentración normal. Entonces podemos decir que su concentración es igual a 0.5277 normal. O también podemos expresarlo de otra forma, ¿no? O el compuesto tiene una concentración normal igual a 0.5277. Normalidad es igual a 0.5277. Cualquiera de las dos formas es adecuado, ¿no? Y esa es su normalidad. Son 9.5 gramos. .5277. Profe, Mándeme. el número equivalente lo sacamos estrictamente del compuesto que se está reaccionando. Sí, por eso lo primero que tenemos que hacer cuando pida normalidad es tomar el compuesto y disociarlo. Hacer una reacción de solubilidad como esa, para observar los iones que se forman y la valencia que tienen los iones.
Y ya con eso ya sacamos el número equivalentes. Y ya lo demás es sacar el peso equivalente con el peso molecular y después sacar los equivalentes con la masa y ya calcular la normalidad. Todo el proceso es una metodología constante, todo el tiempo se hace lo mismo. Lo interesante es determinar el número de equivalentes. ¿Sí? Profe, en la primera que hizo es sodio y cloro. ¿En la primera que hice dónde? En el pizarrón. No, no está. En el número equivalente. Sí. Qué bueno que me comenten. No tiene nada que ver el cloro aquí, ¿no? No, pues tiene la misma de esta, ¿no? Ok. Ya tienes razón. Sí, es cierto. Por andar mencionando al cloro de sodio, lo metí ahí. Sabemos que el OH pues trabaja con negativo, ¿no? Por eso no me hacía ruido el número de cargas. Ok, perfecto. Sabemos bien que esos radicales o grupos funcionales no se disocian, ¿no? Nunca. En solución no. Mediante otro tipo de reacciones sí, pero en solución no. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, H2SO4. El ion sulfato, no se disocia. Se rompe del hidrógeno, pero el ion sulfato queda como especie química. Todos los grupos funcionales o radicales no se disocian. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿O alguna otra duda? ¿O alguna otra aclaración? De mi parte no, profe. Muy bien. Bien, pues nos faltaría, este es lo más, podemos decir, complejito, ¿no? La normalidad. Faltaría checar porcentaje en peso y porcentaje en volumen, que ya son formas físicas de expresar la concentración. Gramos de soluto por cada gramo de solución por 100. Es una expresión muy simple. Y partes por millón, que también una parte en 1.000.000 de partes. Y listo. Lo vemos la próxima semana. Hacemos unos ejercicios el lunes. Y si tenemos oportunidad, pues iniciamos con equilibrio químico, en donde vamos a aplicar esto, ¿ok? No piensen que esto lo vamos a ver ahorita y ya no lo vamos a ver. Lo estamos viendo porque lo vamos a estar usando constantemente en equilibrio químico. Ahí vamos a calcular normalidades, molaridades, entonces de alguna otra forma lo vamos a seguir utilizando. Entonces no hay problema con hacer 1.000.000 de ejercicios, ¿no? Los vamos a estar haciendo acá con equilibrio químico. Pero sí vamos el lunes a hacer una pequeña andanada ahí entre todos. Y por ahí tienen una actividad en su plataforma. Y si tienen alguna duda, pues ahí me preguntan en el grupo, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Profe, Mándeme. ¿puede mandar foto de la pizarra por el grupo de WhatsApp? Es que en mi pantalla todo se ve borrosito. Sí, bien. Déjame, le tomo una testa. Sí, ya le tomé una imagen. Ahí se las pongo ahorita en el WhatsApp. Perfecto. Ok. Sale pues, jóvenes. Nos vemos el lunes. Cuídense. Muchas Nos vemos. gracias, profe. Gracias, profe.